estimada licenciada Kenia Román. Somos estudiantes de la carrera Trabajo Social en Línea, segundo semestre, paralelo C3. Nuestro grupo se encuentra conformado por los estudiantes Ramona Soterista, Lemiry Arce, Joyce Cárdenas, Tania Aguilar y Madeline Ramos. El día de hoy estaremos exponiendo sobre la antropología cultural. La idea de que la historia de la civilización es una historia de constante progreso apareció en el siglo XVIII, cuando la industrialización aportó a Europa pues riqueza y confianza. Los viajeros que describían la vida en Asia, África y América del Sur hablaban de costumbres y religiones muy distintas de las de la Europa cristiana. Los estudiosos compararon los artefactos primitivos traídos del Pacífico y de África con la elegancia del Renacimiento y se aferraron a estas diferencias para afirmar que la sociedad había evolucionado desde la barbarie hasta un nivel avanzado de cultura. La fascinación intelectual, combinada con la simple curiosidad por otras culturas, dio origen a lo que ahora llamamos antropología cultural o social. El estudio de las diferentes sociedades a través de sus costumbres, instituciones, creencias religiosas, vida familiar, normas morales y otros aspectos. En 1890, el antropólogo escocés James Fraser publicó La Rama Dorada, un estudio comparativo de las religiones que proponía un modelo de evolución cultural centrado sucesivamente en la magia, la religión y por último la ciencia. La obra de Fraser inspiró a generaciones de antropólogos e influyó considerablemente en muchos poetas, filósofos y artistas. Los primeros antropólogos elaboraban sus teorías a partir de relatos de viajeros, pero a finales del siglo XIX los científicos empezaron a viajar para estudiar a otros pueblos viviendo entre ellos. En 1883, el geógrafo y físico Franz Boas emprendió una expedición científica a la isla de Baffin, en el noroeste de Canadá. La fascinación que ejerció sobre él la cultura inuit superó a su curiosidad geográfica y la expedición se convirtió en el primer estudio antropológico de campo. En sus trabajos posteriores sobre los indios norteamericanos, Boas desarrolló un enfoque empírico basado en la observación y los datos estadísticos. Al describir el modo de vida de los distintos pueblos y examinar las creencias y las costumbres transmitidas de generación en generación, los antropólogos investigan las complejas relaciones entre vecinos, forasteros y parientes, y entre el hombre y la naturaleza. El estudio de las infraestructuras que sostienen la sociedad nos permite contemplarnos a nosotros mismos con más claridad y nos hace darnos cuenta de que el cazador de la selva de Borneo y el sofisticado ciudadano que conduce automóviles y vive en un apartamento son igualmente prisioneros de las costumbres y la estructura social. La antropología cultural estudia la sociedad y las culturas humanas, describiendo y definiendo, analizando e interpretando las similitudes y diferencias culturales, aprender e interpretar la variedad cultural. Los antropólogos culturales hacen dos tipos de actividades, la etnografía y la etnología. La etnografía basada en el trabajo de campo y la etnología recoge datos. La antropología cultural es una rama de la antropología, la cual se reúne en el análisis de las personas mediante su cultura, entendida esta como el grupo de prácticas, mitos, creencias, reglas y valores que guían y regulan la conducta de un definido conjunto social. La visión de la antropología que deriva del trabajo de campo etnografía a menudo difiere extremadamente de las ciencias económicas o políticas. Dicho campo se enfoca en empresas,
políticas nacionales, oficiales y a menudo en las élites. Los etnógrafos a menudo observan prácticas discriminatorias dirigidas hacia tales personas, quienes además no cuentan con suficientes alimentos, muestran deficiencias nutricionales y sufren otros tipos de pobreza. Los politólogos tienden a aprender los programas planificadores nacionales. Antecedentes históricos y desarrollo de esta disciplina. De esta forma, puesto que los principios de la antropología cultural son un tanto oscuros, dadas las restricciones en esos siglos para moverse por el planeta. Varios eruditos en la materia veían el planeta exterior de una manera objetiva, reflejando sus propios estereotipos con respecto a los conjuntos étnicos con el que hubiera predeterminado contacto. Uno de los resultados más relevantes de la observación ha sido constatación de que hábitos o tradiciones de aspectos parecidos podían llevar a cabo funcionalidad extremadamente diferentes en civilizaciones diversas, obligando a aprender detalladamente el entorno y a privarse de clasificaciones universales. Este primer material está en los principios de la antropología, que se constituyen como ciencia en el siglo XX y en el entorno. En síntesis, la antropología cultural estudia el modo de vida de los pueblos más desarrollados y además de los más primitivos. La cultura es fundamental, puesto que aporta a la identidad del conjunto que se siente reconocido con dicha esencia. Esta ciencia además es fundamental, pues posibilita al ser humano conocer su evolución histórica y su desarrollo, en sentido de la antropología cultural por su propia naturaleza. Por otro lado, mientras tanto que una persona podría ser comprendida de un modo personal, la antropología social pone en marco de observaciones en el conjunto como identidad. Concluyendo con el estudio de la antropología cultural, es preciso recalcar que este estudia los orígenes e historia de las culturas del hombre, su evolución, desarrollo, la estructura y el funcionamiento de las culturas humanas en todo lugar y tiempo. Trata de la cultura, ya sea esta que pertenezca a los hombres primitivos de la Edad de Piedra o a los ciudadanos actuales. Gracias por su atención.